Se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo ubicó en medio y dijo, les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Quien se haga pequeño será el más grande en el reino de los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 1 al 5, 10, 12 y 14. La humildad es requisito para el reino de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. 9 martes de agosto, año 2022. La humildad es requisito para el reino de Dios. Es el tema que nos corresponde reflexionar y profundizar acerca de la importancia de la humildad en la vida de la fe, la humildad en la vida de la iglesia, la humildad de cada persona frente a Dios, la humildad para alcanzar la plenitud, la humildad como una de las grandes virtudes. Cómo es importante solamente esa palabra humildad para abrir puertas, para abrir caminos, para emprender grandes actividades en el mundo. La humildad, la sencillez, la nobleza, la pureza, es el ambiente propicio donde se aquilatan las almas de Dios. La persona que cree en Dios, quien cultiva su fe y quien educa su fe, quien se dispone de la humildad a dejarse guiar por el Espíritu de Dios, llega a ser el más grande en el reino de Dios. Luego la clave está en la humildad, y no solo desde el punto de vista religioso, sino también del punto de vista profesional, en la misma familia, en la misma empresa, en la misma sociedad. Las personas humildes son las personas que más brillan. Por eso es tan importante el consejo del Hijo de Dios. La humildad es prácticamente donde se aquilata las almas de Dios. La misericordia de Dios, entonces la asimilamos desde la humildad y la pobreza en el espíritu. Ahí entendemos la misericordia de Dios. Toca el corazón de Jesús la necesidad de cada persona, pero también se explica por su deferencia por la humildad y el compromiso de quien lo escucha. Todo lo que podemos hacer por los demás, hagámoslo bien hecho. No nos podemos contentar con dar cosas o posibilidades, dice la Santa Biblia. Hay que entrar en el mundo de los demás. Hay que hablar con Dios para que Él pueda orientar a una persona y decirle que Dios no quiere que se pierda ni una persona en el mundo, sino que todos se salven. Y el mejor camino para llegar a ser grande se llama la humildad. Dios se impone ante los notables razonamientos humanos. Dice Dios, todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Entonces la pobreza es un ambiente del espíritu, es la generosidad del corazón, es como la potencialidad del alma. Y la humildad es una virtud que se adquiere con el convencimiento de que no existe otro camino para ser grande en la vida, porque la persona humilde es la persona que siempre recibe de todos, es el que está dispuesto a cambiar, es el que medita las críticas, es el que acepta los consejos, es la persona más virtuosa porque que está permanentemente construyendo su vida. La persona humilde encuentra a Dios, acepta el mensaje de Dios, procede siempre con humildad y te van a querer como a una persona muy generosa. Y ese es un consejo sabio de la Sagrada Escritura, de un libro de la sabiduría que está en la Biblia, que se llama el libro del Eclesiástico,
Y allá en ese capítulo 3 de ese libro está ese consejo tan sabio. En tus asuntos procede siempre con humildad y te van a querer como una persona muy generosa. Sería suficiente, con ese consejo sería suficiente. El Papa Francisco enseña que María Santísima es la llena de gracia, precisamente por su humildad. María Santísima es otro ejemplo maravilloso de lo que significa una persona humilde y una persona sencilla. El Papa Francisco habla de ella como base y fundamento de la humildad y aprovecha la oportunidad del Papa para enseñar que Dios no exalta las personas por la riqueza, por la habilidad o por los títulos que tenga la persona, sino que Dios levanta, y engrandece a una persona por su humildad, a la persona que le sirve a los demás. Es bien interesante esa virtud de la humildad porque siempre está recibiendo. Cuando una persona es humilde, siempre está recibiendo de las demás personas. Y eso es así. Cuando una persona es orgullosa, no recibe de nadie. Al contrario, se queda en la soledad, se queda en el silencio, en el poco aporte, porque no hay por dónde aportarle a una persona extremadamente orgullosa. La humildad es un magnífico requisito para vivir como un verdadero hijo de Dios, para estar bien en una sociedad, para proceder siempre así y ganarse el puesto de ser una persona muy noble ante los demás, una persona siempre de la humildad. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.